Bienvenidos un dúa mu de ese a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucho amor. Q copyright N no ama una buena historia de amor, ¿verdad? Sobre todo una que nos mantenga al borde del asiento, llena de giros inesperados y momentos que nos hacen suspirar. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a muchísimos corazones, una historia llena de pasiu superíndice 3N, de desafos, pero sobre todo, de una conexión superíndice 3N inquebrantable, o al menos, eso es lo que muchos creyeron. Vamos a hablar de Demet Özdemir, una de las actrices turcas mundiales queridas, un rostro que ha iluminado nuestras pantallas y una figura que ha sabido conquistar al público con su talento y carisma. Y por supuesto vamos a hablar de su vida sentimental, de esas relaciones que la han puesto en el centro de la atención superíndice 3N medio tica, tanto las que florecieron frente a las CU, maras alimentando nuestra imaginación superíndice 3N, como las que por un motivo u otro, llegaron a su fin, dejándonos con un sabor agridulce. Y claro, no podemos dejar de lado la famosa frase, nuestro amor es indestructible, can y yo contra todo pronus superíndice 3 estico, que como entender UN, nos da una pista de por dónde superíndice 3 de vamos a ir, aunque con un ligero giro inesperado que les aseguro, los mantendrá enganchados. Esta frase, aunque no pronunciada textualmente por Demet, se ha convertido en un mantra, una especie de plegaria colectiva de los fans, una expresión superíndice 3N de un deseo profundo de ver materializada esa magia que se respiraba en cada escena de Erkenci Kuay. Pero, ¿es la realidad tan simple como un cuento de hadas? ¿O hay matices, secretos y verdades ocultas detrás de esa imagen perfecta? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito, que les prometo ser un ese jugoso de lo que imaginan, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas, así que siempre tendrán algo nuevo y emocionante que ver. Y no olviden dejarme un comentario al final del vídeo con sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal y me inspiran a seguir buscando historias interesantes para compartir con ustedes. Ahora agarren sus palomitas, pu superíndice 3 nance cu superíndice 3 modos, que hoy tenemos doble ratio superíndice 3N de chismecito, porque vamos a empezar con esta historia que tiene drama, pasiu superíndice 3N, amor, desamor, rumores, especulaciones y mucho mood ese rense para un viaje lleno de emociones. Como les deco al principio, Demet Özdemir es una figura muy querida en Turquía y cada vez mood ese, a nivel internacional. Su talento es innegable y su carisma es arrollador. Su energía en la pantalla es contagiosa y su capacidad para conectar con el público es simplemente excepcional. Pero como suele pasar con las figuras públicas, su vida personal también copyright N ha estado bajo el escrutinio constante de los medios y de los fans. Cada paso que da, cada sonrisa, cada mirada, es analizada con lupa, interpretada y a veces incluso malinterpretada. Y por supuesto sus relaciones amorosas no han sido la excepción superíndice 3N. Si pensamos en Demet Özdemir, es casi imposible no pensar en Can Yaman. Sus nombres estuvieron inevitablemente ligados, unidos por la magia de Erkenci Kuay Puk Jaro Madrugador. Su química en la serie era palpable, traspasaba la pantalla con una fuerza arrolladora. Era como si Can y Sanem, sus personajes, hubieran cobrado vida propia, desdibujando la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo, un fenu superíndice 3 meno global que catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional. Y la gente se enamoró superíndice 3 de Can y Sanem, de su amor a primera vista, de sus personalidades opuestas que se complementaban a la perfección superíndice 3N, de sus torpezas y sus momentos de pura felicidad. La verdad es que la serie tenía algo muy chico, una energía especial que te atrapaba desde el primer capítulo y te hacía creer en el amor verdadero. Y gran parte de ese encanto se debe a la increíble conexión superíndice 3N entre Demet y Can. Su interpretación superíndice 3N era tan autocopyrightica, tan creíble, que era imposible no contagiarse de su pasión superíndice 3N. Claro que como suele ocurrir, la ficción superíndice 3N muchas veces se mezcla con la realidad, y los límites se vuelven difusos. Los fans, ilusionados con la idea de que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad palpable, empezaron a especular sobre si realmente había algo muy ese entre ellos.
Los rumores se dispararon como la pu superíndice 3 Lbora, las fotos juntos eran analizadas con lupa buscando pistas, cada gesto, cada mirada se interpretaba como una prueba irrefutable de su amor. Se crearon comunidades online dedicadas exclusivamente a analizar su lenguaje corporal y a encontrar pruebas de su romance. La presión superíndice 3N mediútica era enorme, y cada aparición superíndice 3N pública de ambos actores era un acontecimiento seguido con lupa por miles de fans alrededor del mundo. Y la B. Verdad es que la relación superíndice 3N entre Demet y Can, durante el rodaje de Erkenci Kwai, era innegable. Se notaba que se llevaban muy bien, que se tenuan mucho cariño más menos o irrespeto. Las entrevistas que dieron juntos eran CU superíndice 3 cómplices, llenas de risas y bromas. Se entendían con una simple mirada, y su química era evidente. Era evidente que había una química especial entre ellos, una conexión superíndice 3N que iba muy de lo profesional. Pero, ¿era suficiente para construir una relación superíndice 3N amorosa duradera? Sin embargo, a pesar de todas las especulaciones, los rumores y la ilusión superíndice 3N de los fans, Demet y Can nunca confirmaron oficialmente que tuvieran una relación superíndice 3N amorosa. Siempre mantuvieron una postura discreta al respecto, alimentando el misterio y dejando que la imaginación superíndice 3N de los fans volara libremente. Siempre respondieron con evasivas, diciendo que eran muy buenos amigos y que se querían mucho, pero nada muy de ese. Esta ambigüedad, lejos de disipar las dudas, las alimentaba a UNMUDS. Pero la frase que les mencionó copyright al principio, nuestro amor es indestructible, Can y yo contra todo pronu superíndice 3 estico, es interesante, ¿verdad? Porque refleja ese deseo colectivo de que su amor fuera real y eterno. Es una frase que encapsula la esperanza de los fans de que, a pesar de todo, su amor triunfará sobre la distancia, las presiones mediúticas y los obstáculos que la vida les pusiera en el camino. Es una frase que se ha convertido en un símbolo de la fe en el amor verdadero, un amor capaz de superar cualquier adversidad. Ahora bien, la vida de Demet no se resume solo a Can Yaman, por mucho que la serie haya marcado un antes y un después copyright en su carrera y en la percepción superíndice 3N que el público tiene de ella. Después copyright ese del furor de Erkenci Kwai, Demet continuó superíndice 3 su carrera con mucho con diéresis copyright cito, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para asumir nuevos desafíos. Participó superíndice 3 en otras series y películas que la consolidaron como una de las actrices mundes importantes de Turquía, demostrando que su talento iba mucho ayuda de su química con Can Yaman. Y por supuesto su vida amorosa siguió superíndice 3 siendo objeto de interu copyright generando titulares y alimentando las conversaciones en las redes sociales. En febrero de 2022, Demet sorprendió superíndice 3 a todos al comprometerse con el cantante Oğuzhan Koç. Fue un momento muy especial, lleno de felicidad y celebración superíndice 3N. Las fotos del compromiso eran preciosas, se les veía muy enamorados, radiantes de felicidad. Parecua que Demet había encontrado a su alma gemela, a la persona con la que quiero compartir su vida y construir un futuro juntos. Los fans, aunque algunos aún guardaban la esperanza de verla junto a Can Yaman, se alegraron por ella y le desearon toda la felicidad del mundo. La boda se celebró superíndice 3 en agosto de ese mismo aún más menos, y fue un evento espectacular, digno de una estrella de su talla, lleno de glamour y romanticismo. Mucha gente del mundo del espectáculo asistió superíndice 3 a la boda, convirtió copyright-dola en el evento de la aún más menos Las fotos y vídeos del evento inundaron las redes sociales, mostrando una pareja feliz y enamorada, rodeada de amigos y familiares. Todo parecua un cuento de hadas, un final feliz para una historia de amor que había comenzado de manera discreta y que había culminado en una boda de ensueño. Pero como suele pasar en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. En noviembre de 2023, tan solo una o más menos después copyright ese de la fastuosa boda, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. La noticia sorprendió superíndice 3 a muchos, ya que parecuan una pareja muy su superíndice 3 lida y enamorada. Nadie se esperaba este desenlace y la noticia dejó superíndice 3 a muchos fans desolados. Las razones del divorcio no se hicieron públicas, alimentando a UNMUNDS las especulaciones y los rumores. Se rumoreó superíndice 3 que había diferencias irreconciliables entre ellos, que la presión superíndice 3N mediútica había afectado la relación superíndice 3N, o incluso que había terceras personas involucradas.
Fue un momento difícil para ambos y ambos pidieron respeto y privacidad durante ese proceso, intentando sobrellevar la situación superíndice 3N de la mejor manera posible. La vida amorosa de Demet Özdemir, como ven, ha sido un torbellino de emociones, un cúmulo de experiencias que la han marcado profundamente. Ha experimentado el amor en el set de grabación superíndice 3N, la ilusión superíndice 3N del compromiso, la felicidad del matrimonio y la tristeza del divorcio. Ha vivido bajo la lupa de los medios y ha tenido que lidiar con las expectativas de los fans. Pero a pesar de todo, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, que no se deja vencer por las adversidades. Y es que al final del dúo lo importante es que Demet es tu copyright feliz y que siga persiguiendo sus sueños menos os. Es una actriz talentosa, una mujer admirable y una persona que irradia luz y energía positiva. Se merece todo lo bueno que le pase en la vida, tanto en el plano profesional como en el personal. Y estoy segura de que pase lo que pase, ella seguirá brillando con luz propia, conquistando corazones con su talento y su carisma. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Pues que la vida amorosa de Demet Özdemir ha sido un reflejo de la vida misma, llena de altibajos, de momentos felices y tristes, de ilusiones y desilusiones. Que a pesar de las expectativas y los deseos de los fans, la realidad siempre es compleja y que las relaciones, tanto las que vemos en la pantalla como las que no, requieren de mucho trabajo, compromiso, comunicación superíndice 3N y comprensión superíndice 3N. Y sobre todo que al final del dúo, lo importante es la felicidad de cada uno, priorizar el bienestar personal y tomar decisiones que nos permitan construir una vida plena y satisfactoria. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito sobre la vida amorosa de Demet Özdemir. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son especulaciones basadas en información superíndice 3N pública y rumores, y que la verdad absoluta solo la conocen Demet y las personas involucradas en sus relaciones. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Can realmente tuvieron algo que una amistad? ¿Les sorprendió superíndice 3 el divorcio de Demet y Ozan? ¿Qué copyright opinan de la presión superíndice 3N medio tica a la que en sometidas las figuras públicas? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se unan a la conversación superíndice 3N, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas, asu que siempre tendrú algo nuevo y emocionante que ver. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besitos. Y recuerden, la vida es un cúmulo de experiencias, aprendamos de ellas y sigamos adelante con una sonrisa. Hasta la superíndice 3 Sima.